Mi nombre es Jesús Gracieta, soy ingeniero mecánico, inspector de soldadura y ensayo no destructivo. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre la soldadura de arco eléctrico por los procesos ESMAO, GTAW, GMAW, FCAW, SAW y PAW. El contenido es el siguiente: definición de los procesos de soldadura, identificación del metal de aporte y el electrodo, equipo de soldadura, ventajas y limitaciones del proceso de soldadura. Básicamente ese es el contenido que vamos a estar viendo. ¿Ok? Entonces empezamos con el proceso de soldadura con electrodo revestido ESMAO, identificado por la WS como SAW, Shielded Metal Hard Welding, soldadura por arco con electrodo revestido. Es un proceso de soldadura manual por arco eléctrico que se establece entre el electrodo revestido y el metal base, ¿no? El arco se produce a una temperatura aproximadamente entre 3500 a 2 centígrados. En la punta del electrodo, el calor funde el metal base y el electrodo revestido, generándose un baño de fusión que va solidificando a medida que el electrodo se mueve a lo largo de la junta, ¿no? Aquí tenemos el electrodo revestido, el alma, la fundición del electrodo y el metal base. Y este se va solidificando a medida que la soldadura va solidificando, ¿no? Es la función de revestimiento de los electrodos en este proceso cumple la función de las siguientes funciones: protección del metal fundido a través de la generación de gases y escoria, provee elementos de aleación, facilita el inicio del arco y su estabilidad, determina la forma del cordón y su penetración, establece la posición de soldadura. Tenemos el electrodo. El electrodo tiene un extremo liso, ¿no? El revestimiento del electrodo, el alma y un extremo para encendido del arco. Y cada electrodo lleva su clasificación, ¿no? Entonces, la identificación del electrodo para la soldadura de acuerdo a la WS. Todos los electrodos, eh, la soldadura manual se identifican de la siguiente manera. ¿Qué significa electrodo? 80 suministra es la resistencia de ese electrodo. 1, la soldadura de posición en la cual va a soldar. En este caso, este electrodo 6013 va a soldar la posición 1. 1 significa que va a soldar en las posiciones plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. Cada electrodo tiene en qué posiciones va a soldar, ¿no? El otro número es el siguiente del 8 y describe el tipo de recubrimiento y de corriente, ¿no? En este caso tenemos 3, ¿no? El electrodo cinica 3, buscamos acá, dice titanio de potasio, que trabaja con corriente alterna y corriente directa electrodo positivo, ¿no? Entonces esto me da la característica de el revestimiento electrodo y la corriente que se va a utilizar, ¿no? Y qué tipo de eh, revestimiento es, ¿no? Hay una otra letra, B1, composición química del depósito. Este, este revestimiento también puede tener varias composiciones que va a mezclarse con el metal y va a dar una mayor resistencia a la soldadura. Si vemos aquí una B2, tiene 1.25 de cromo y 0.5 en molibdeno. Dependiendo de la del electrodo, la pieza que se vaya a soldar puede tener aleaciones, elementos aliantes, revestimiento. Y H4 dice hidrógeno disuelto. Y aquí dice 4, 8, 16, son los milímetros por gramo de depósito, ¿no? Y R significa resistencia a la humedad. Esta es la identificación que se utiliza para identificar cada electrodo, ¿no? Los equipos de soldadura pueden ser de corriente continua o corriente directa, y corriente alterna, ¿no? Aquí tenemos los de corriente continua y aquí tenemos el de corriente alterna, ¿no? Cuando es corriente continua y puede usar dos polaridades, la directa, corriente continua con electrodo negativo y corriente continua con electrodo positivo. Cuando es corriente con electrodo negativo, el cable negativo va al electrodo
y cuando es positivo, el cable positivo va al electrodo. El electrodo, cuando es negativo, tiene una menor penetración y cuando el electrodo es positivo, tiene una mayor penetración en la soldadura, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? El proceso es más bajo nivel de inversión, proceso simple, flexible y portable, acceso a juntas en lugares difíciles de llegada, uso en exteriores al aire libre, capacidad de soldar de la mayoría de los metales ferrosos y no ferrosos, y las limitaciones, la productividad y la velocidad de deposición con electrodos revestidos son menores que aquellos obtenidos con los procesos MIG-MAC. El rendimiento del electrodo revestido es 60, menor que el alambre macizo, y a estas son algunas ventajas y limitaciones de este proceso, ¿no? Ahora vamos con el proceso TIC o GTAW. El proceso de soldadura TIC, Tungsten Inert Gas, identificado por la WS como Gas Tungsten Arc Welding, GTAW, es un proceso de soldadura por arco eléctrico que se establece entre el electrodo y la pieza soldar bajo la protección de un gas inerte que evita el contacto directo con el contacto del aire con el baño de fusión y con el electrodo que se encuentra a alta temperatura. El electrodo de tungsteno está sujeto a una torcha que le transmite la corriente eléctrica e inyecta el gas de protección. Puede estar refrigerada y es alimentada por un fundente de poder que puede ser de corriente continua o alterna. El metal de aporte, cuando es necesario, se agrega directamente al metal base. En ocasiones no se utiliza metal de aporte, se suelda el metal base sin metal de aporte. La identificación en este caso la varilla, el metal de aporte en la soldadura T, de acuerdo a WS, tiene esta identificación ER, alambre desnudo 70, o el número que indique aquí dice resistencia a la tensión o a la tracción. El S significa sólido, el número último número significa la composición química del depósito. En este caso tiene un número 6, pero puede ser otro número, depende del metal, que es la varilla del metal de aporte que se esté utilizando, ¿no? Y electrodo para la soldadura TIC. Electrodo para el sistema TIC está fabricado con tungsteno o aleaciones de tungsteno, lo que los hace prácticamente no consumibles, ya que su punto de fusión es sobre los 3800 grados centígrados. Los diámetros más utilizados son 1.6, 2.4 y 3.2. Y tiene un largo estándar que puede ser de 76 a 178 milímetros. Esas son varillas. La aleación de 2% de torio permite una mayor capacidad de corriente, mejor iniciación y estabilidad del arco. Son varillas cortas de 76 a 178 milímetros de longitud, ¿no? ¿Cómo se identifican estos electrodos? El electrodo de tungsteno puro se identifica según la WS, coloca un punto verde y se coloca EWP. Electrodo de tungsteno de torio 0.8, 1.2 TH, punto amarillo, EWTH1, electrodo de tungsteno de torio a 1.7 a 2, punto rojo, ETH, EWTH2, y el circonio 0.15 a 0.4, punto café EWZR, y el lantano que va de 1 hasta 2 puntos, depende, tiene un punto negro y se identifica EWLA1, punto dorado, EWLA.5, punto azul, LA2, ¿no? Y el electrodeto es serio, 1.8 a 2.2 serio, punto a naranja, y se identifica por la WCE2. Entonces, ¿cómo se identifica los electrodos para la soldadura TIG, ¿no? De acuerdo cómo se seleccionan de acuerdo este electrodo, de acuerdo al material que se va a soldar. Si es aluminio, corriente alterna, alta frecuencia, ¿no? Se utiliza un gas de protección, que puede ser argón, y electrodo estorio, tungsteno puro. Y en acero inoxidable, en acero dulce, cobre, se utilizan corriente continua, electronegativo de penetración alta, ¿no? Y puede ser argón o helio y significa,
Se identifican con WTH y para soldadura de magnesio, que se utiliza corriente alterna alta frecuencia, se utiliza argón de protección y electrotusteno puro, ¿no? CAF significa corriente alta frecuencia, corriente alterna alta frecuencia, CCEN, corriente continua, electronegativo, también puede ser positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo la forma de la punta del electrodo, cómo puede estar? Si es puntiaguda, se utiliza con corriente continua, electronegativo, y se utiliza para los aceros al carbono y acero inoxidable. Y normal, soldadura, puede ser corriente continua, electropositivo para soldadura de cobre y la forma de bola, corriente alterna de alta frecuencia, soldaduras de aluminio y de magnesio. La punta, dependiendo del material que se vaya a soldar, va a tener una forma diferente. ¿Para qué? Porque para controlar la penetración de la soldadura, ¿no? Entonces, los equipos, tenemos un equipo que puede ser mm, portable, puede ser también, se puede utilizar en soldaduras orbitales y utiliza las corriente continua, corriente alterna, ¿no? Soldadura TIC, pues está compuesto por la varilla, la torcha, que es donde se maneja el operador, y en la unión, el metal base y la unión, se aporta metal cuando requiere el metal de aporte y se va realizando la unión del metal que se está soldando. La ventaja de este proceso permite soldar en todas las posiciones todos los metales, aceros, aleaciones, aceros aliados, aluminio, magnesio, cobre, níquel, otros metales especiales tales como el titanio y el circonio. Permite soldar a espesores finos debido a que el electrodo de tungsteno y el metal de aporte son independientes. Permite añadir solo la cantidad adecuada, evitando generar soldaduras con sobreespesores innecesarios con muy buen aspecto. Produce una soldadura limpia, sin escoria, no transfiere material a través del arco, por lo que no produce salpicaduras, permite al soldador ver bien el metal diluido, con lo que podrá manejar la soldadura. Ventajas: también mantiene un arco con muy bajas corrientes, se puede soldar una amplia gama de espesores y hasta 4 milímetros de espesor sin preparación de bordes, ¿no? Permite controlar la penetración, por lo que se usa para la pasada de raíz finos y grandes espesores. Luego se puede completar la junta con cualquier otro proceso. Aporta energía concentrada con mínimas deformaciones y la zona afectada por el calor. Permite obtener soldados con la misma composición química y propiedades mecánicas de metal base y cuando no hay metal de aporte. Estas son unas de las ventajas de este proceso GTW, y las limitaciones: velocidad de posición son menores a aquellas obtenidas con los otros procesos de soldadura por alcohol etílico no consumible. Se requiere mayor habilidad del soldador que con electro revestido y Mickey Mark. Presenta baja tolerancia a las continuadas contaminaciones de los consumibles y del metal base. Entonces, estas son las limitaciones de este proceso GTW. Algunas. Y seguimos con el proceso GMAW, el proceso de soldadura GMAW, identificado por la WS por Gas Metal Welding, también conocido por MIG Metal Inert Gas o MAC Metal Active Gas. Es un proceso de soldadura donde se establece un arco eléctrico entre un alambre que es alimentado de manera continua y la pieza a soldar. La protección del arco se efectúa a través del gas, puede ser inerte, argón o helio. El proceso MIG Metal Inert Gas, o el activo CO2 más mezcla de argón, CO2, de argón más CO2, proceso MAC, Metal Active Gas, ¿no? Este proceso necesita más de un elemento para poder soldar, ¿no?, que los necesarios otros procesos. Una fuente de corriente continua y una tensión constante. Un devanador que alimenta de manera continua el alambre macizo, que consta de un mecanismo de tracción compuesto de uno o dos pares de rodillos. Una torcha que está compuesta por un tubo de contacto donde el alambre recibe corriente de la soldadura proveniente de la fuente. Una tobera de metal que direcciona el gas que protege la soldadura. Un line que está dentro de la torcha por donde pasa el alambre. Una manguera y un regulador de gas. Este proceso puede ser utilizado de manera semiautomática. El soldador hace avanzar la
torcha manualmente, automatizada, el avance se hace mecánicamente, permite permite todos los metales ferrosos y no ferrosos. Permite soldar todos los metales ferrosos y no ferrosos. Este proceso MAW, ¿no? Este proceso de MAW tiene diferentes maneras de transferir, ¿no? De transferencia del alambre a la pieza. El primero es el cortocircuito. Este metal se transfiere a la pieza cuando se produce el contacto entre el alambre y la pieza. Se produce una gota líquida pequeña que se enfría rápidamente. Se utiliza con gas de protección CO2 y se puede soldar espesores finos en todas las posiciones. Se produce en voltajes y corrientes bajas, lo que ocasiona un bajo aporte de calor, ¿no? Tenemos el gas de protección, la gota que se produce, que se transfiere a la pieza, ¿no? Muy pequeña, y tenemos el otro manera de transferir, que es globular. El tamaño de la gota se transfiere a la pieza, es mayor que el diámetro del alambre. Se utiliza con gas de protección CO2. Sirve solamente para trabajar en posición plana. Se utilizan valores más altos de tensión y corriente para cortocircuito, por lo que genera una mayor penetración, pero a la vez mayores salpicaduras. Tenemos el proceso, una gota más amplia, más grande, ¿no? Entonces, mayor penetración. Y en la otra forma es el spray. La transferencia de la gota se hace muy a alta velocidad, el tamaño y tamaños muy pequeños se transfiere entre 100 a 300 gotas de metal por segundo. El alambre no llega a tocar la pieza y la pileta líquida es bajada, de baja viscosidad, alta fluidez, lo que ocasiona que no se pueda soldar en todas las posiciones. Solamente se puede alcanzar con gas argón o mezcla de argón CO2. Los parámetros de tensión y corriente son muy elevados. Aquí tenemos cómo se transfiere el spray, ¿no? Gota a gota a la pieza, utilizando su gas de protección, ¿no? Y bueno, los tipos de gases que se utilizan, el CO2, anhídrido de carbono y óxido de carbono, es el mayor de utilización y más económico. Genera buena penetración, aumenta la viscosidad y el tamaño. El arco es menos estable con numerosas proyecciones. Se utiliza para aceros al carbono y pocos aliados. El argón es un gas inerte monoatómico, no tóxico, no respirable, no inflama, es parte del aire. Favorece el encendido del arco y su estabilidad. Una mezcla de 80 argón y 20 de CO2. Esta mezcla de gases se utiliza para aceros al carbono y pocos aliados. Mejora el inicio del arco y los hace más estables. El oxígeno es un gas diatómico que se utiliza en mezcla binaria o ternaria de gases. Estabiliza el arco y mejora el mojado y disminuye la salpicadura. Eleva la temperatura del baño de fusión, favoreciendo la transferencia del tipo spray. Dependiendo de lo que se vaya a usar, se utiliza estos gases que se indican acá en el. Y para la identificación del material, ¿no? Se utiliza ER, que es una material continuo, ¿verdad? Y las primeras dos letras indican resistencia a la tensión, ¿no? Y la S significa sólido y la X composición química del depósito. Esta identificación es similar a la de GTAW. Aquel es una varilla corta y este es un rodillo continuo, que una bobina que se identifica de la misma forma, pero es continua, ¿no? Entonces, el equipo de soldadura, el equipo de la soldadura consiste en una fuente de energía que generalmente una salida de voltaje constante regulable a 15 y 50 volts, corriente directa, una torcha, el recipiente del gas, un alimentador de alambre, el cual es usado en conjunto con un sistema alimentador de alambre con una velocidad regular que va desde 1 a 20 metros por minuto. Estos equipos pueden ser semiautomáticos o automáticos. Tenemos una máquina. Cuando es un equipo portable, el carrete va dentro de la máquina. Y cuando es un poco más grande, el equipo va, el sistema de tracción va fuera de la máquina y su gas de protección, ¿no? Que se está utilizando la pistola o torcha y el metal base, ¿no? Cuando es el equipo automático, el alimentador va en donde está la boquilla de soldadura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este proceso?
velocidad de soldado mayores a ESMAD y GTAW, mayor tasa de posición, requiere mínima limpieza. Luego de soldar, puede utilizarse para soldar cualquier metal ferroso y no ferroso. En transferencia a cortocircuitos pueden soldar en todas las posiciones. Se puede realizar soldadura de grandes longitudes sin que tenga que empalmarse entre los cordones, evitando las imperfecciones, porque una soldadura continua. Las limitaciones: el equipo GMW es más complejo, más costoso y menos portable que el SMAW. El arco debe ser protegido de las corrientes de aire, por lo que su aplicación al aire libre es limitada. Es difícil de utilizar en juntas difícil llegar. Y las limitaciones de este proceso. Y continuamos con el proceso de soldadura flux core, ¿no? Alambre tubular relleno de fundente. El proceso de soldadura flux core arc welding, identificado por la AWS como flux core arc welding, ¿no? Es un proceso de soldadura por arco eléctrico que se establece entre el alambre tubular continuo con fundente interno y el metal base, con o sin protección adicional de un gas. Durante el enfriamiento y solidificación del metal de soldadura depositado de protección se hace con escoria. Este proceso puede ser manual, semiautomático y automático. A diferencia del GMW, este proceso, la protección va interna y puede llevar gas, ¿no? La fuente de poder es la que suministra la corriente continua y generalmente es de voltaje constante, y las aplicaciones de la unión se emplean polaridad positiva. El alambre electrodo está conectado al borde positivo de la fuente, ¿no? En este proceso, el alambre forma el electrodo también. El propósito de la unidad de alimentación es traccionar y controlar la salida del alambre continuamente hacia el arco de la velocidad a una velocidad constante establecida previamente. La pistola contiene la boquilla de contacto, que es la que energiza el alambre del electrodo, ¿no? Las pistolas pueden ser enfriadas por aire con agua, generalmente cuando la corriente de soldadura excede los 500 amperios. Cuando se utiliza gas de protección monitorado externamente, se emplea un cilindro que lo contiene. El electrodo es un alambre tubular que consiste en un fleje metálico conformado mecánicamente para formar una especie de pitillo de varios diámetros desde 0.8 hasta 2.8, el cual se rellena con una mezcla controlada y formulada de metal pulverizado, ferro, aleaciones fundentes y materiales formadores de escoria. El alambre viene enrollado en una bobina o carrete en diversas presentaciones, ¿no? El proceso flux contiene dos modalidades que dependen de formulaciones que se haga el alambre tubular. Cuando los alambres tubulares se formulan y especifican con gas de protección, el cual puede ser 100% CO2 o una mezcla argón-CO2 suministrado externamente, el proceso se designa FCAW, se le agrega una G. Y cuando los soldados tubulares se forman y especifican sin gas de protección suministrado externamente, el proceso se designa FCAW raya S. Se le suele llamar alambres autoprotegidos, ¿no? ¿Cómo se identifican estos alambres? Estos alambres se identifican de la siguiente manera. E significa electrodo, 7 es la resistencia a la tracción, se multiplica por 10.000 o megapascal, ¿no? Y la siguiente letra es la posición de soldadura. ¿Sí? Eh, si es 0 es plana y horizontal, si es 1 todas las posiciones. La T tubular, la siguiente letra es las características eléctricas de 1 a 14, G o GS, ¿no? Y la última letra que es la protección de gas, ¿no? C, 100% argón, M, mezcla de argón CO2. Sin esta letra significa que el alambre es autoprotegido cuando no tiene esta letra al final, ¿no? Significa que no tiene protección del gas. Los equipos, como están, si son portables, la carreto o adentro del equipo. Cuando es un poco más grande, el rollo del alambre carreto va afuera, ¿no? Un sistema de tracción, una fuente de poder, el gas, su regulador, su flujómetro, ¿no? Para medir el flujo de gas, una pistola y la pieza que se va a soldar. Cuando es
una soldadura automática, se le coloca una cinta para trasladar el equipo, puede ser orbital o plana, ¿no? Y ventajas del proceso: excelente apariencia, soldaduras con superficie lisas y uniforme, pueden soldar diversos aceros en un amplio rango de espesor, alto factor de operación, alta velocidad de posición, arco visible, menor distorsión que es SMAW, velocidad de posición hasta 4 veces mayor que SMAW. Los metales de aporte: metal core produce muy baja escoria que con buenas propiedades, menos salpicadura y sensibilidad a la porosidad, que es MAW. Los alambres de autoprotege eliminan la necesidad del gas de protección o de fundente externo. En muchas aplicaciones se tiene mayor productividad que con el proceso GMAW. Estas son algunas de las ventajas y limitaciones. Actualmente está limitado a uniones de aleaciones ferrosas y aleaciones de base de níquel, ¿no? El equipamiento es más costoso y complejo que utilizado por el SMAO, aunque el aumento de la productividad general compensa su costo. Una fuente de poder y alimentador del alambre debe estar relativamente cerca del lugar de la producción de la soldadura. Para la modalidad con gas, la protección externa puede ser afectada adversamente por corrientes de aire. Debido a mayor complejidad del equipamiento, se requiere mayor mantenimiento que en el SMAO. Se puede generar más humo que MAW o arco sumergido. El arco sumergido: tenemos estos procesos identificados por la AWS como SAW Submerged Arc Welding. Es un proceso de arco por arco eléctrico sumergido que se establece entre el alambre sólido que es alimentado de manera continua y el metal base. El arco eléctrico se produce al hacer contacto del alambre con el metal base y este es protegido con fundente que se suministra de manera continua. Es un proceso automático. Tenemos una máquina, se puede hacer soldaduras planas y circunferenciales. El alambre internamente a la boquilla y suelta el fundente. Cuando es una sola boquilla, puede ser varias boquillas, varias ah, carretes, y se tiene que tener una fuente de recolección del fundente para no perder, porque es reutilizable, y un sitio donde se suministra el fundente, ¿no? ¿Cómo se identifican estos alambres y fundentes? La identificación del fundente y el alambre es el metal de aporte y a la vez de el electrodo, y se identifica con el fundente. F indica fundente. La segunda letra indica resistencia del metal depositado con el fundente y el alambre multiplicado por 10.000. La siguiente letra indica sin tratamiento térmico y P con tratamiento térmico. Y la siguiente letra indica la temperatura más baja a la cual el metal depositado tiene una resistencia al impacto de mayor a 27 joules, ¿no? 7 indica que no tiene requerimiento. 0, 2, 3, 4, 5 indican distintas temperaturas de ensayo, X menos 10 grados centígrados. Y lo siguiente indica electrodo, le indica electrodo, la siguiente letra indica el contenido máximo de manganeso que tiene ese alambre, Le más 0,6, bajo contenido de manganeso 1,25 es máximo, y H 2,25 alto contenido. Entonces, L, M y H es el contenido de manganeso que tiene ese alambre. Los últimos dos indican el porcentaje medio de carbono. Así se identifica el fundente y el alambre, y los dos le dan la resistencia a la tracción a la soldadura, a la unión, ¿no? Entonces, estos equipos, cuando está alimentado por un solo, por una sola boquilla, tiene una máquina, sistema de control, un sistema de tracción, el carrete que suministra, que tiene el alambre, la boquilla y un suministrador de fundente, ¿no? Este fundente también es conectado para su reutilización. Ventajas del arco sumergido: la principal ventaja de este proceso solo son una velocidad y tasa de posición extremadamente alta, suave
y uniforme acabado de soldadura sin salpicadura, un porcentaje de humo, poco porcentaje de humo, alta utilización de electrodos de alambre, proceso automático normalmente sin intervención de las destrezas manuales. 50-90% del fundente es recuperable, reciclable y reutilizable. Alta calidad de soldadura de metal. Y limitaciones de este proceso. ¿No? Debido a la gran deposición de soldadura, la soldadura debe realizarse en posición horizontal. El fundente cuando es reutilizado está sujeto a contaminaciones que pueden producir defectos en la soldadura. En general, es un proceso no adecuado para unir metales de bajo espesor. Son las limitaciones del proceso de arco sumergido. Y el soldadura por plasma, el último proceso que vamos a ver, es identificado por la AWS como PAW Plasma Arc Welding. La soldadura por arco de plasma arc welding es un proceso de soldadura con arco eléctrico similar a la soldadura por arco de tungsteno con gas o TIG. El arco eléctrico se forma entre electrodos que suele estar compuesto de, aunque no siempre, el tungsteno sinterizado y la pieza de trabajo. La principal diferencia con respecto a las soldaduras GTW es que en la soldadura plasma, al colocar el electrodo en el cuerpo del soplete, puede separar el arco de la plasma de la envoltura de gas de protección. A continuación, el plasma es absorbido a través de una boquilla de cobre de pequeño diámetro que contrae el arco mientras el plasma sale del orificio a una alta velocidad cercana a la velocidad del sonido y a una temperatura que se aproxima a los 30.000 grados centígrados. Alta temperatura, ¿no? La soldadura por plasma utiliza principalmente en uniones de alta calidad, tales como los requeridas en construcciones aeroespaciales, plantas de procesos químicos e industriales, industrias petroleras. Este tipo de soldadura no contamina el metal base, no produce escoria y se puede utilizar para soldar los mismos materiales que se soldan con TIG y otras aleaciones y materiales muy delgados. Se clasifican de tres modalidades: soldadura microplasma con corriente de soldadura de 0.1 hasta 20, soldadura medio plasma con corriente de soldadura de 20 hasta 100 amperios y la soldadura Keyhole por encima de 100 amperios, en la cual el arco de plasma penetra todo el espesor de material a soldar. La diferencia entre TIC y plasma es que el electrodo en TIC, el electrodo sale de la boquilla y en en la producción de plasma, el electrodo queda dentro de la boquilla, ¿no? Y se identifica igual que el metal de la varilla de soldadura de tungsteno, ER, electrodo desnudo, 70 la resistencia, ese alambre sólido, ¿no? 6 dependiendo de la composición química del depósito. En este caso tenemos un número 6, pero puede ser otro número, ¿no? Identificación del electrodo para la soldadura plasma. Se utiliza la misma identificación que para la soldadura de tungsteno, ¿no? Y el equipo para soldadura con plasma se compone básicamente del gas que fluye envolviendo el electrodo de tungsteno, generando generalmente arco helio. El electrodo de tungsteno, que es el principal ayudante durante el proceso de soldadura. El metal base, que puede ser cualquier metal comercial o diversas aleaciones. Depósito el depósito donde va el gas, ¿no? La fuente de poder, que es corriente alterna, alta frecuencia, corriente directa, polaridad positiva o invertida o inversa, y el metal de aporte si es requerido, no siempre es requerido el metal de aporte, el gas, utilizan dos: la que va en la boquilla en la parte central, que es el que forma el plasma, y la externa, una parte externa que es la que forma la protección de gas para realizar la soldadura. Y con este equipo también se puede realizar en corte con plasma. Es un proceso que se utiliza en una boquilla con orificios para la circulación de gas ionizante a alta temperatura, de tal forma que se obtiene un plasma que puede utilizar para cortar secciones de metales tales como el acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y otros metales. Por medio del uso de estas técnicas, el arco de la plasma funde el metal y el gas elimina el material fundido, ¿no? Tiene un cilindro, una fuente de energía, la boquilla y la pieza, y realiza el corte con alta frecuencia, ¿no? Ventaja de la soldadura con plasma: debido a las grandes temperaturas con arco con plasma, este tiene numerosas aplicaciones y su mayor ventaja es que su zona de impacto es de 2 o 3 veces inferior en comparación con la soldadura TIG.
Ese es el procedimiento de soldadura de confusión más perfecto. Arco excepcionalmente estable, permitiendo el uso de corrientes hasta 0,1 amperios. Concentración de energía en forma muy reducida, útil para soldar materiales de bajo espesor. Penetración controlada a través del valor del flujo. Deformación mínima de la pieza a soldar por la concentración de energía térmica. Forma cilíndrica del arco transferido, por lo que evita los efectos negativos que aparecen al cambiar la distancia torcha-pieza al soldar. Facilidad de operación al poder extenderse el arco de 10 a 15 milímetros de longitud. Posibilidad de trabajar con facilidad con metal de aporte. Y las limitaciones de la soldadura con plasma. El proceso no tolera mucha falta de alineación de las uniones. La boquilla debe inspeccionarse con rigurosidad para detectar indicios de deterioro. Las torchas para soldar con arco de plasma generalmente son más difíciles de manipular con ETW. La boquilla se derrite, por lo que se tiene que cambiar con frecuencia. Son equipos costosos. El reemplazo del orificio es necesario porque se daña con la concentración de calor, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos de los servicios que presta Innovación ST, entre ellos cursos de online de elaboración de WPS, PQR y WPQ por AWS 1.1 2020, curso online de elaboración de WPS precalificado por AWS 1 2020, curso online de elaboración de WPS, PQR y WPQ por API 1104 2021, curso online de elaboración de WPS, PQR y WPQ por AME 9 2021, asesorías online, elaboración de WS, PQR, WQ por AME, AWS, API y AME, curso online la interpretación de películas radiográficas de soldadura. Estos cursos son 100% prácticos, ¿no? Las preguntas las pueden hacer en el chat, ¿ok? Y gracias por su participación.